En Alpine ya no se compite contra otros equipos, se compite contra el compañero. La apuesta entre Colapinto y Gasly no solo dividió al garaje, fracturó al equipo entero. ¿Quién va a pagar el precio por este caos? ¿El piloto equivocado o el director que lo permitió? Pop. El ambiente en el paddock ha tomado un giro inesperado luego de que se conociera que Colapinto y Gasly han sellado una apuesta privada que ha encendido las tensiones internas en Alpine. Aunque no se ha tratado de un acuerdo formal bajo supervisión del equipo, la información fue filtrada por un miembro cercano al entorno de los pilotos y rápidamente comenzó a circular entre los ingenieros, los mecánicos y, más tarde, los medios de comunicación. La apuesta es clara: el que termine en mejor posición al finalizar la temporada recibirá un premio personal del otro, que podría incluir desde un obsequio de lujo hasta la humillación pública en redes sociales. A pesar del tono amistoso en que se habría planteado originalmente el reto, las implicancias ya están generando un efecto dominó en la dinámica del equipo. Según reveló una reciente publicación de Sky Sports, la relación entre Colapinto y Gasly nunca ha sido realmente cercana. De hecho, el portal británico menciona que la competencia entre ambos ha ido escalando en intensidad desde que Jack Doohan fue desplazado del proyecto principal de Alpine. En ese contexto, esta apuesta podría ser interpretada no como una muestra de camaradería, sino como un intento de establecer jerarquías internas, especialmente ante los ojos de Flavio Briatore, quien ha tomado un rol cada vez más activo en la estructura del equipo desde su regreso al entorno de la Fórmula 1. Lo que comenzó como una simple provocación entre pilotos podría derivar en una guerra silenciosa con consecuencias profundas. La apuesta entre Colapinto y Gasly ha abierto una grieta silenciosa pero notoria dentro de Alpine, y el impacto va mucho más allá de lo anecdótico. Según varios reportes recopilados por Sky Sports, la tensión comenzó a manifestarse en pequeños gestos cotidianos, miradas esquivas en las reuniones técnicas, respuestas cortantes durante las simulaciones y un notorio desinterés por compartir datos entre ambos lados del garaje. Esta actitud, que podría parecer mínima o hasta natural entre competidores, ha levantado preocupaciones dentro del departamento de ingeniería del equipo, donde algunos técnicos temen que esta rivalidad convertida en juego acabe afectando el rendimiento colectivo del monoplaza. Aunque la apuesta no infringe ninguna normativa oficial, su existencia comienza a tener un efecto corrosivo dentro del ambiente de trabajo. Personas con acceso al entorno interno de Alpine han confirmado que fue Colapinto quien, en tono irónico pero con firmeza, lanzó el reto durante una charla informal en el motorhome del equipo. La provocación de Colapinto vino después de que Gasly hiciera comentarios sarcásticos sobre la falta de experiencia del argentino en condiciones de alta presión, lo que generó un cruce de palabras que muchos en el paddock catalogaron como tenso. Lo que parecía un simple intercambio entre colegas se transformó en un desafío público, con testigos dentro del propio equipo, que rápidamente comenzaron a hablar sobre el duelo no oficial. La frase de Colapinto, según se filtró, fue: "Vamos a ver quién termina arriba y quién tiene que cumplir la penitencia", dando inicio a una competencia que ya no solo se desarrolla en la pista, sino también en la esfera emocional. El director técnico de Alpine, visiblemente incómodo con la situación, ha optado por no intervenir de forma directa, aunque se ha limitado a pedirles a ambos pilotos máxima concentración y respeto profesional. Sin embargo, los más veteranos del equipo recuerdan que situaciones similares en el pasado terminaron mal. Uno de los ingenieros con más tiempo en la escudería recordó que este tipo de apuestas o desafíos internos pueden parecer divertidos al comienzo, pero terminan afectando la toma de decisiones dentro del box. Por ejemplo, en reuniones de estrategia, los datos proporcionados por cada piloto son fundamentales para definir planes conjuntos. Si existe una competencia interna mal gestionada, es posible que haya reticencia a compartir información clave, lo cual puede ser desastroso desde el punto de vista técnico. Además, esta situación se da en un momento particularmente delicado para Alpine, ya que los resultados deportivos no han sido los esperados, y figuras como Jack Doohan presionan desde afuera para regresar, mientras Flavio Briatore intenta reestructurar el equipo a su imagen. En ese marco, la apuesta se ha convertido en una distracción peligrosa que podría brindarle argumentos a los detractores de ambos pilotos. No es casualidad que algunos rumores afirmen que Briatore ya está tomando nota de los comportamientos internos, y que la actitud ante estas competencias secundarias será un factor de evaluación a la hora de decidir quién continuará en el proyecto 2026. En otras palabras, lo que comenzó como un juego puede transformarse en un criterio de selección profesional. Las consecuencias de la apuesta entre Colapinto y Gasly no solo se están manifestando a nivel interno en el equipo Alpine, sino que también han comenzado a repercutir en el entorno mediático y entre los patrocinadores. Desde que se filtró la información sobre el desafío personal entre ambos pilotos, diversas fuentes vinculadas al mundo del marketing deportivo han comenzado a evaluar si esta exposición innecesaria de tensiones puede comprometer la imagen institucional del equipo.
Sky Sports menciona que al menos 2 marcas asociadas al proyecto de Alpine han solicitado reuniones privadas para entender si este conflicto podría escalar hasta afectar las apariciones públicas, los compromisos comerciales o incluso los planes promocionales que involucran a ambos pilotos. En un deporte donde la imagen y el control de daños son casi tan importantes como los resultados deportivos, cualquier elemento que rompa la armonía grupal puede representar un riesgo financiero. Detrás del tono desafiante de la apuesta también hay una historia más profunda. Una batalla de egos por el liderazgo interno del equipo, en un momento donde el proyecto técnico de Alpine carece de resultados sólidos y necesita una figura fuerte que lo represente. Gasly, con más experiencia en la categoría, considera que ese rol naturalmente le pertenece, mientras que Colapinto, con el respaldo reciente de sectores importantes del paddock y del público latinoamericano, busca consolidarse como algo más que una joven promesa. Desde su llegada a la escudería, Colapinto ha sorprendido a muchos por su capacidad de adaptación a los sistemas de trabajo, su trato profesional con los ingenieros y su insistencia en participar activamente en cada análisis post-jornada. Estas actitudes han generado simpatías internas, incluso entre miembros que anteriormente estaban alineados con Jack Doohan, lo que ha encendido aún más la incomodidad de Gasly. Este conflicto también se produce en el marco de una transformación profunda dentro de la estructura de Alpine, liderada por el regreso de Flavio Briatore, quien ha prometido una reestructuración sin concesiones. De acuerdo a un informe reciente publicado por Sky Sports, Briatore ha dejado claro que no tiene intención de tolerar actitudes que resten profesionalismo al equipo. Aunque públicamente no se ha pronunciado sobre la apuesta, es un hecho conocido dentro del paddock que el italiano está al tanto de todo lo que ocurre entre sus pilotos, y que mantiene una vigilancia constante sobre cómo interactúan dentro y fuera del garaje. Esta vigilancia incluye grabaciones internas de las sesiones de trabajo, seguimientos a las declaraciones en medios y observación directa de la dinámica en el motorhome del equipo. Por tanto, la idea de que esta apuesta no tendrá consecuencias reales es simplemente ilusoria. Otro elemento preocupante para la cúpula de Alpine es el efecto que este conflicto podría tener en el personal técnico. Dividir a los mecánicos y a los ingenieros entre el lado de Gasly y el lado de Colapinto genera un ambiente de parcialidad que puede afectar la colaboración mutua. Según fuentes internas del equipo, ya se han registrado pequeñas señales de tensión. Decisiones técnicas discutidas más de la cuenta, desacuerdos sobre configuraciones del vehículo y hasta comentarios sarcásticos entre los distintos grupos de trabajo. Aunque oficialmente todo se mantiene bajo control, los expertos en gestión deportiva saben que este tipo de divisiones, si no se resuelven a tiempo, pueden volverse irreparables. El clima laboral comienza a percibirse denso, y algunos ingenieros han solicitado ser trasladados temporalmente de tareas vinculadas a uno u otro piloto. Finalmente, está la opinión pública, que no ha tardado en tomar partido. Las redes sociales han amplificado la historia de la apuesta, generando intensos debates entre seguidores de ambos pilotos. Mientras que los fanáticos de Colapinto celebran su osadía y su carácter competitivo, los defensores de Gasly aseguran que el argentino está cayendo en provocaciones innecesarias que podrían perjudicarlo a largo plazo. Esta polarización ha sido explotada por algunos medios sensacionalistas, que han comenzado a retratar el enfrentamiento como una guerra civil dentro de Alpine. En este contexto, cualquier gesto, cualquier palabra o cualquier publicación en redes puede ser interpretada como una declaración encubierta de hostilidad. El juego, claramente, ha dejado de ser un juego. La apuesta entre Colapinto y Gasly ha encendido una alarma silenciosa no solo dentro de Alpine, sino también en los despachos de los altos directivos de la empresa matriz, donde ya no se trata simplemente de un juego entre pilotos, sino de una cuestión que puede condicionar el futuro inmediato del proyecto en la categoría reina del automovilismo. Las declaraciones recogidas por Sky Sports en los últimos días evidencian que el conflicto no se limita a una competencia de rendimiento, sino que empieza a tomar matices ideológicos. Dos visiones opuestas sobre cómo debe construirse el liderazgo dentro de un equipo que, hoy más que nunca, necesita dirección firme, cohesión y compromiso incondicional. Desde la perspectiva de los ejecutivos franceses que supervisan Alpine desde la cúpula corporativa, la actitud de Gasly responde a un modelo tradicional de jerarquía interna. Un piloto experimentado, respaldado por su historial, que exige respeto en base a su trayectoria y que entiende el liderazgo como una posición que debe mantenerse por derecho ganado. Para él, el ingreso de Colapinto ha sido una amenaza directa a esa autoridad tácita. No se trata solamente de rivalidad deportiva. El argentino, con su discurso fresco, su origen fuera del sistema tradicional europeo y su creciente popularidad internacional, representa un cambio de paradigma que Gasly parece no estar dispuesto a aceptar sin resistencia. Del otro lado, Colapinto ha abrazado esa incomodidad como una motivación personal. El entorno del argentino ha dejado trascender que su postura frente a Gasly es de desafío abierto pero medido. Fuentes cercanas aseguran que Colapinto entiende perfectamente que esta es su oportunidad de oro para consolidarse no solo como piloto de alto nivel, sino como figura de influencia dentro de la escudería.
Consciente del riesgo que implica entrar en un enfrentamiento interno tan temprano en su trayectoria, el piloto ha redoblado su presencia en las áreas técnicas, ha solicitado más tiempo con los ingenieros y ha comenzado a marcar territorio incluso en aspectos logísticos, como el manejo de horarios y la elección de estrategias de simulación. Todo esto ha sido interpretado por los veteranos del equipo como un intento claro de sentar las bases de una nueva etapa en Alpine, donde él quiere tener voz y voto. La tensión ha llegado a tal punto que el entorno de Jack Doohan, quien aún mantiene vínculos formales con el programa de desarrollo de la escudería, ha empezado a difundir entre periodistas especializados la idea de que hay caos dentro del equipo y que la única forma de restaurar la estabilidad es con un cambio profundo de pilotos. Aunque públicamente Doohan no ha hecho comentarios, su presencia en ciertos eventos corporativos vinculados a Alpine, así como su actividad en redes sociales, sugieren que está siguiendo cada paso de esta interna con especial atención. De hecho, algunos medios italianos han mencionado que Flavio Briatore aún no ha cerrado completamente las puertas a un regreso de Doohan, lo cual agrega más presión al conflicto entre Colapinto y Gasly. Cada error, cada gesto, cada decisión estratégica tomada por uno u otro podría alimentar la narrativa de que ninguno de los dos está a la altura del proyecto. Y mientras la batalla se libra dentro del equipo, el impacto hacia afuera también comienza a notarse en los discursos de figuras históricas del paddock. En las últimas horas, Sky Sports entrevistó a una ex leyenda del automovilismo, cuyo nombre no fue revelado por respeto a los compromisos contractuales, que afirmó sin rodeos: cuando los pilotos empiezan a jugar entre ellos, es porque el equipo perdió el control. Y cuando el equipo pierde el control, el problema no es el piloto, es quien está arriba. Estas palabras han sido interpretadas por varios como una crítica velada a la dirección actual de Alpine, especialmente a su falta de capacidad para contener egos y canalizar la energía de sus talentos de manera constructiva. Si esta percepción se afianza, no solo se verán comprometidos los resultados en pista, sino también la reputación de la escudería como un entorno viable para jóvenes promesas o futuros campeones. Finalmente, la comunidad internacional ha comenzado a intervenir. En foros especializados y debates en plataformas como X, antes conocida como Twitter, se ha gestado una discusión en torno a los límites éticos de este tipo de apuestas internas. ¿Deben permitirse este tipo de desafíos personales dentro de un entorno profesional? ¿Hasta qué punto es sano fomentar la competencia entre compañeros de equipo? ¿Dónde se cruza la línea entre motivación y sabotaje emocional? A pesar de que la apuesta entre Colapinto y Gasly aún no ha derivado en consecuencias visibles, está sembrando una pregunta de fondo que muchos en el paddock prefieren evitar. ¿Qué pasa cuando el enemigo está dentro del mismo box? Mientras la apuesta entre Colapinto y Gasly continúa generando repercusiones cada vez más complejas dentro de Alpine, ha comenzado a emerger un fenómeno paralelo que agrava aún más el conflicto: la intervención indirecta de figuras externas al equipo que, por vínculos personales o comerciales, están utilizando su influencia para inclinar la balanza a favor de uno u otro piloto. En las últimas horas, Sky Sports ha revelado que al menos 2 agentes de alto perfil vinculados a marcas patrocinadoras han iniciado conversaciones con responsables de marketing del equipo, dejando entrever su preferencia por Colapinto como rostro institucional para los próximos eventos globales. El motivo, según se filtró, es doble: el crecimiento explosivo del argentino en redes sociales, con una base de seguidores que no para de ampliarse en Latinoamérica y Europa, y su estilo de comunicación moderno, empático y directo, algo que las marcas hoy valoran más que la experiencia. Esto ha generado incomodidad en el entorno de Gasly, quien durante mucho tiempo fue considerado el rostro más comercialmente explotable de Alpine, y cuya imagen ha estado asociada a campañas de tecnología, moda e innovación dentro y fuera del paddock. La pérdida de ese protagonismo simbólico está siendo interpretada por algunos analistas como un signo de que Gasly ya no tiene garantizado su lugar como el piloto de referencia del equipo, al menos desde el punto de vista mediático. Esta percepción puede parecer superficial en una disciplina tan técnica como la Fórmula 1, pero en la práctica tiene consecuencias muy reales. Mayor visibilidad significa mayor presión, más exposición pública, y sobre todo, más peso a la hora de negociar contratos, mejoras o incluso decisiones técnicas dentro de la escudería. Dentro de este contexto, Colapinto parece estar aprovechando cada oportunidad para afirmarse no solo como piloto, sino como símbolo de una nueva generación. Según datos citados por Sky Sports, su popularidad ha crecido un 34% en los últimos 3 meses solo en Europa, y más de un 70% en Argentina y Brasil. Además, ha comenzado a recibir ofertas de colaboración con marcas que tradicionalmente no han estado presentes en la Fórmula 1, como empresas del sector tecnológico y videojuegos, que buscan conectarse con audiencias jóvenes y apasionadas. Esta transformación del piloto en producto ha generado entusiasmo entre algunos sectores del equipo que ven en él un activo estratégico a largo plazo. Pero también ha multiplicado la presión interna, y ha colocado a Gasly en una situación incómoda.
competir no solo en la pista, sino en el terreno cada vez más exigente de la percepción pública. Mientras tanto, el propio equipo técnico de Alpine enfrenta una situación compleja. Algunos ingenieros han comenzado a expresar su frustración por tener que gestionar dos perfiles tan diferentes en simultáneo. Por un lado, Gasly exige precisión, estructura y respuestas rápidas. Por otro, Colapinto pide tiempo, espacio para aprender y apertura para innovar en sus métodos. Esta diferencia de enfoques ha generado más de una discusión interna. Por ejemplo, en una reciente reunión técnica, según reveló una fuente bajo condición de anonimato, se produjo un cruce de palabras entre dos responsables de desarrollo aerodinámico, uno de los cuales acusó al otro de filtrar datos sensibles a un solo lado del garaje, en clara referencia a una posible preferencia por Colapinto. La tensión fue tal que la dirección técnica decidió suspender las reuniones conjuntas y comenzar a trabajar con protocolos separados para evitar nuevos enfrentamientos. En este ambiente de creciente polarización, las voces externas también han comenzado a cobrar protagonismo. Una columna de opinión publicada por Sky Sports plantea abiertamente si Alpine está a la altura del momento institucional que atraviesa. La autora del artículo, una periodista especializada en análisis de equipos, sostiene que el verdadero problema no es la apuesta entre los pilotos, sino la falta de liderazgo estructural para canalizar esa rivalidad de forma constructiva. Y agrega, cuando una escudería permite que una competencia informal se transforme en el eje narrativo de su temporada, algo ha fallado en lo más profundo del proyecto deportivo. Estas palabras han sido ampliamente compartidas y debatidas en redes, donde muchos comienzan a preguntarse si Flavio Briatore realmente tiene el control de lo que sucede en los garajes, o si su figura ya está demasiado desacoplada de los códigos modernos que rigen el deporte actual. Lo que resulta innegable es que la apuesta, en su forma más pura, ha dejado de ser una simple broma o provocación entre compañeros. Hoy, se ha convertido en un fenómeno transversal que atraviesa todos los niveles del equipo, desde la sala de ingenieros hasta los despachos corporativos, desde los seguidores más fieles hasta los analistas más escépticos. Y en medio de este torbellino emocional, estratégico y mediático, ni Colapinto ni Gasly parecen dispuestos a ceder. Ambos entienden que hay mucho más en juego que una simple victoria simbólica. La apuesta se ha transformado en una batalla por el futuro. Y en Alpine, todos lo saben. La intensidad que ha cobrado la apuesta entre Colapinto y Gasly ha alcanzado tal nivel de sofisticación que ya no se puede hablar simplemente de una competencia deportiva, ni siquiera de una rivalidad personal. Lo que está en juego, ahora, es la redefinición completa de la cultura interna de Alpine. Y en esa batalla, cada gesto, cada palabra no dicha, cada decisión táctica tomada en la intimidad del garaje se convierte en una pieza más dentro de un ajedrez institucional que puede marcar un antes y un después en la historia reciente de la escudería. Así lo advierte un extenso reportaje publicado este fin de semana por Sky Sports, donde se reconstruye minuto a minuto cómo la apuesta, nacida casi como una provocación lúdica, ha mutado hasta convertirse en el punto de inflexión más incómodo para la dirigencia de la marca. Según detalla el artículo, la rivalidad entre Colapinto y Gasly se ha colado incluso en espacios que hasta hace poco eran considerados territorio neutral, como las rutinas físicas compartidas o las sesiones de simulación en fábrica. Una fuente cercana al equipo reveló que recientemente se reprogramaron turnos en el simulador tras detectarse comportamientos pasivo-agresivos entre ambos pilotos durante una sesión doble. En concreto, mientras uno simulaba ajustes de configuración para tandas largas, el otro habría interrumpido el análisis pidiendo que se reiniciara la telemetría con sus propios parámetros, desestimando el trabajo realizado hasta el momento. Esta actitud, aunque no sancionable desde lo reglamentario, generó incomodidad en el equipo de ingeniería, que decidió, desde entonces, trabajar con ambos pilotos por separado para evitar nuevos roces. Al mismo tiempo, en el plano emocional, la convivencia ha comenzado a volverse insostenible. Técnicos de Alpine señalan que los pilotos ya no comparten transporte ni comedor, y que en los eventos corporativos programados por el equipo, sus apariciones se han coordinado por separado para evitar escenas incómodas frente a patrocinadores y directivos. Lo más alarmante, sin embargo, es lo que sucede tras bambalinas. Mecánicos que hasta hace unos meses colaboraban con naturalidad han comenzado a tomar partido, lo cual ha generado microclimas de tensión que complican el flujo normal de información. Uno de los ingenieros de pista, que pidió no ser identificado, declaró a Sky Sports: "Nunca vi algo igual. Acá no estamos hablando de una pelea de egos, sino de una fractura que amenaza con convertir dos mitades de un equipo en dos proyectos distintos, con agendas que ya no se cruzan". En medio de esta crisis interna, Flavio Briatore enfrenta uno de los mayores desafíos desde su retorno al paddock. Si bien el italiano ha intentado proyectar una imagen de control y liderazgo, la percepción externa es que su autoridad está siendo erosionada por un entorno que ya no responde a los mismos códigos de obediencia de otras épocas.
De hecho, se ha filtrado que durante una reciente reunión privada con ejecutivos de alto nivel, Briatore fue interpelado directamente por la falta de control visible sobre la situación. En ese encuentro, según fuentes que hablaron con Sky Sports, se habría mencionado la necesidad de imponer una reestructuración interna de urgencia, lo que podría incluir desde el reemplazo de miembros del cuerpo técnico hasta la evaluación de los contratos vigentes de los pilotos. Uno de los aspectos más debatidos en esa reunión fue el rol de Colapinto en esta escalada de tensiones. Si bien se reconoce su aporte reciente al desarrollo del coche y su creciente conexión con el público global, también se planteó que su estilo frontal, desafiante y a veces impulsivo podría estar generando un efecto contraproducente en la estabilidad del equipo. En particular, se citó una frase dicha por el propio piloto durante una reunión técnica, cuando en medio de una discusión con un miembro del staff, habría dicho: "No estoy acá para complacer a nadie. Estoy acá para ganar y para que se note quién quiere quedarse y quién ya no encaja". Esa afirmación, según confirmaron varias fuentes, fue recibida con aplausos por algunos y con absoluto silencio por otros. El hecho de que haya dividido a los presentes ilustra con claridad el nivel de tensión emocional que impera en el seno de Alpine. Mientras tanto, la prensa especializada comienza a hacer lo que mejor sabe: escarbar en el pasado para encontrar patrones. Varios artículos han rescatado episodios previos en la carrera de Gasly donde situaciones similares de fricción interna terminaron por desestabilizar proyectos completos. Uno de ellos hace referencia a su paso por otro equipo, donde su enfrentamiento con un compañero derivó en una separación forzada y un rendimiento en caída libre. Otros, en cambio, miran con simpatía su reacción actual, asegurando que está tratando de defender su territorio ante la llegada de una figura mediática que, sin haber probado aún constancia en resultados, está acaparando espacios de influencia. Lo que queda claro es que Alpine está ante una bifurcación decisiva. O encuentra una manera inteligente y estructural de reconducir esta energía interna hacia un objetivo colectivo, o se verá atrapada por una dinámica autodestructiva que ya ha arrastrado a otros equipos en el pasado. La apuesta, en este punto, ha dejado de ser una provocación entre dos pilotos. Es, de facto, un referéndum sobre el futuro de una escudería que ha perdido el rumbo. La tensión entre Colapinto y Gasly, que comenzó como una simple apuesta personal sobre quién terminaría en mejor posición al final de la temporada, ha alcanzado una dimensión política y estructural dentro de Alpine, al punto de convertirse en el eje alrededor del cual están girando todas las decisiones estratégicas del equipo. Lo que antes era una escudería con dos pilotos y un objetivo común, ahora parece dividida entre dos visiones antagónicas que compiten entre sí desde el corazón del paddock. Cada uno con su propio grupo de leales, con sus propios códigos de conducta, y con un proyecto personal que, a estas alturas, parece incompatible con el del otro. Esta transformación ha sido analizada en profundidad por Sky Sports, que ha dedicado una cobertura especial a lo que ya llaman la guerra silenciosa de Alpine. En un informe que cita fuentes internas, periodistas y exdirectivos de la categoría, se describe como la apuesta, lejos de ser neutralizada por la dirección, ha sido alimentada involuntariamente por la falta de una política de comunicación interna clara. Durante semanas, nadie del equipo habló oficialmente del tema. No hubo comunicado, ni desmentida, ni tampoco una toma de posición por parte de los responsables de recursos humanos o de comunicación. Este vacío fue llenado por rumores, filtraciones y reinterpretaciones que ahora circulan con libertad por todo el paddock, erosionando la autoridad de la estructura directiva y alimentando una narrativa de caos progresivo. Uno de los episodios más simbólicos ocurrió en las últimas horas, cuando en plena visita de una delegación ejecutiva de un importante patrocinador, se organizó una sesión de fotos conjunta entre los dos pilotos. Según relata Sky Sports, el clima fue tan tenso que la sesión se llevó a cabo en completo silencio, con los dos pilotos evitando cruzar miradas, y con los encargados de relaciones públicas intentando improvisar bromas para aliviar una tensión que era palpable. Una fuente que presenció el momento declaró que nunca se sintió una atmósfera tan incómoda entre dos pilotos del mismo equipo. Las imágenes, lejos de proyectar unidad, terminaron viralizándose por el lenguaje corporal rígido y distante de ambos, alimentando aún más las teorías sobre una ruptura definitiva. Pero hay algo aún más delicado. Esta dinámica de enfrentamiento ha comenzado a influir en las decisiones técnicas y deportivas del equipo. Técnicos de Alpine han revelado que en las reuniones de análisis post-jornada, algunos datos clave están comenzando a retenerse por cuestiones de confidencialidad estratégica. Esto quiere decir que los ingenieros encargados del monoplaza de Colapinto ya no comparten de manera completa la información que obtienen con el grupo de trabajo de Gasly, y viceversa. Lo que en un contexto normal se consideraría sabotaje técnico, hoy ha sido aceptado por la dirigencia como una forma de protegerla. Dinámica individual de cada lado del garaje. Esta decisión, aunque comprensible en términos de gestión de crisis, ha sido muy criticada por expertos del entorno técnico, que consideran que rompe el principio de cooperación sobre el que se construyen los verdaderos equipos. En medio de este clima, Jack Doohan,
que parecía haberse esfumado del radar, ha comenzado a reactivarse con movimientos discretos pero significativos. En los últimos días, se ha reunido con varios medios italianos y franceses, y aunque no ha hecho declaraciones directas, ha dejado claro que sigue comprometido con el proyecto Alpine, y que está disponible para volver si se le necesita. Su nombre ha comenzado a sonar con fuerza entre los ingenieros más veteranos, que ven en él una posible solución de compromiso si la situación entre Colapinto y Gasly se vuelve irreparable. Incluso se ha mencionado, según fuentes que cita Sky Sports, que Flavio Briatore estaría considerando la posibilidad de realizar un corte de por lo sano si en las próximas semanas no se percibe una mejora significativa en la convivencia interna. Mientras tanto, los fanáticos están viviendo este conflicto como si se tratara de una serie de drama. Las redes sociales se han convertido en campos de batalla donde se debate con intensidad sobre quién tiene razón, quién tiene talento, quién merece quedarse y quién debería marcharse. Las campañas de apoyo a Colapinto y a Gasly son cada vez más organizadas, con comunidades enteras que se dedican a producir contenido, desmentir rumores o presionar a periodistas para que revelen más información interna. Algunos vídeos de archivo, donde se los ve a ambos compartiendo momentos distendidos en el pasado, ahora circulan acompañados de títulos irónicos como cuando todavía era una familia o la paz antes de la tormenta. Pero hay una dimensión del conflicto que aún no ha sido del todo explorada, el desgaste psicológico. Tanto Colapinto como Gasly están sometidos a una presión sin precedentes. Ya no compiten solamente contra otros equipos, sino contra la expectativa creada por esta narrativa interna que ha transformado cada sesión de simulador, cada declaración, cada salida del paddock en un acto político. Según especialistas consultados por Sky Sports, este tipo de ambiente puede tener consecuencias serias en la estabilidad emocional de los pilotos, y no sería extraño que alguno de los dos sufra un quiebre si la situación no cambia. El estrés prolongado, el aislamiento dentro del propio equipo y la constante vigilancia por parte de los medios pueden convertirse en una carga demasiado pesada, incluso para deportistas de alto rendimiento. Hoy, la escudería se encuentra atrapada en un dilema que se ha vuelto existencial. Si no resuelve esta crisis, corre el riesgo de convertirse en un ejemplo paradigmático de cómo una cultura organizacional mal gestionada puede destruir el rendimiento, el ambiente y el futuro de un equipo con potencial. Y todo, por una apuesta. La historia de la apuesta entre Colapinto y Gasly, nacida en un momento de tensión informal y convertida en un fenómeno de escala estructural, ya no puede entenderse como un capítulo aislado dentro de la narrativa de Alpine. Se ha transformado en el espejo más crudo de un equipo que perdió el control de su discurso interno, de sus prioridades y, sobre todo, de su propósito. El conflicto, más allá del entretenimiento que pueda generar entre aficionados o la adrenalina que produzca en la prensa, es ahora un caso de estudio sobre cómo los errores de gestión emocional, política y comunicacional pueden arrastrar a una organización deportiva entera hacia el colapso simbólico. Y es que Alpine no está simplemente lidiando con dos pilotos que no se soportan. Está presenciando el derrumbe progresivo de los pilares sobre los que pretendía reconstruirse tras años de altibajos. La llegada de Flavio Briatore prometía un renacer con autoridad, un corte radical con el pasado. Pero lo que ha ocurrido, como bien señala una editorial publicada este mismo domingo por Sky Sports, es que el equipo confundió firmeza con ausencia, y liderazgo con delegación irresponsable. La apuesta, lejos de ser apagada en su origen, fue ignorada, minimizada y finalmente tolerada como si se tratara de una simple anécdota. Pero su expansión fue inevitable. Y ahora, cada área del equipo, desde marketing hasta operaciones técnicas, está tratando de contener un incendio que ya alcanzó todas las plantas del edificio. El diagnóstico, desde afuera, es devastador. Los ingenieros ya no comparten información libremente, los mecánicos se alinean emocionalmente con uno u otro piloto, los estrategas deben diseñar planes paralelos por miedo a filtraciones internas, y los responsables de comunicación han dejado de ofrecer mensajes consistentes. Las últimas apariciones públicas de Alpine son la prueba viva de ese desorden. Mientras Colapinto utiliza sus redes para consolidar una narrativa de desafío y ambición juvenil, Gasly ha optado por un perfil más cerrado, con frases breves y evasivas que reflejan no solo incomodidad, sino agotamiento. En un reciente evento patrocinado, cuando un periodista le preguntó por el ambiente en el equipo, su respuesta fue un escueto profesional, como debe ser, acompañado de una sonrisa que muchos leyeron como una máscara forzada. La dirigencia central, desde Francia, también está empezando a tomar cartas en el asunto, pero lo hace desde un lugar defensivo, tratando de evitar un escándalo mayor. Según ha confirmado Sky Sports, ya se han encargado informes internos para evaluar el impacto financiero, mediático y deportivo del conflicto. Se está consultando a consultores externos en cultura organizacional, expertos en resolución de conflictos de alto rendimiento e incluso abogados especializados en contratos deportivos, para preparar distintos escenarios posibles. Uno de ellos, que hasta hace poco era impensable, ahora se discute con naturalidad en reuniones confidenciales.
la posibilidad de terminar el contrato de uno de los pilotos antes de lo previsto, como forma de contener la escalada. Aunque no hay decisiones tomadas, el solo hecho de que este escenario esté sobre la mesa es indicativo de cuán profundo ha calado el conflicto. Al mismo tiempo, las especulaciones sobre Jack Doohan han tomado fuerza y consistencia. Su figura, en este contexto, representa lo que Alpine ha perdido: estabilidad, obediencia estructural, silencio institucional y perfil bajo. Aunque su rendimiento en pista nunca llegó a consolidarse del todo, algunos dirigentes creen que su sola presencia podría restaurar el orden y enviar un mensaje claro: que en este equipo no hay espacio para guerras personales disfrazadas de motivación. Varios sectores del entorno de Briatore ya han dejado filtrar que no se tolerarán más desafíos personales que pongan en peligro la estructura del equipo. Y en ese sentido, Doohan empieza a ser visto no como una opción de futuro, sino como un salvavidas de emergencia. En paralelo, hay quienes defienden a Colapinto y sostienen que lo que está ocurriendo es, en realidad, una muestra de que el equipo necesitaba un sacudón. Su irrupción, su energía, su modo de decir lo que otros callan, ha sido leída por muchos jóvenes del paddock como una bocanada de aire fresco. En foros y redes sociales, se multiplican los mensajes que lo apoyan, que lo alientan a no dejarse pisar por los veteranos, y que aseguran que el problema no es que haya apuestas, sino que nadie sepa aprovechar esa motivación para construir algo nuevo. Esta mirada, sin embargo, choca con los protocolos tradicionales de la Fórmula 1, donde el orden, la estrategia y la jerarquía son casi tan importantes como el rendimiento. Lo que está claro es que la apuesta, gane quien la gane, ha dejado heridas difíciles de cerrar. Si Colapinto termina superando a Gasly, su victoria será leída no solo como un logro deportivo, sino como la confirmación de que una nueva forma de entender el deporte ha llegado para quedarse, aunque sea a costa del caos. Si Gasly logra imponerse, muchos exigirán que se le devuelva el liderazgo del proyecto y que se sancione el atrevimiento de su compañero. Pero incluso si ninguno termina imponiéndose con claridad, el daño ya está hecho. Alpine ha quedado marcada por una guerra simbólica que ningún equipo debería permitirse. Porque cuando un equipo pierde la capacidad de proteger su identidad frente a los egos personales, deja de ser un equipo. Y eso, gane quien gane la apuesta, es una derrota para todos.